hacia formas de estar en el mundo más saludables. Esperen que aceptamos que está grabado. Me se está grabando. Muy bien. Les decía, el equipo está actualmente integrado por Alicia Levín, Miguel Toyo, Pablo Slemenson, Natán Sonís, Silvia Slasman, María Casariego, Lucila de la Serna, Adriana Cabuli, Graciela Makotinsky y quien les habla, Aníbal Repeto. La mesa de hoy lleva por título Subjetividad y Neofascismo, tema sobre el cual van a disertar la psicoanalista, la magíster Lucila de la Serna y el doctor, el sociólogo Daniel Feierstein, exposiciones luego de las cuales los panelistas van a responder a las preguntas que ustedes escriban en el chat, así que vayan escribiendo a medida que ellos van hablando, así después se las leemos. Para ilustrar la actividad de hoy, elegí dos frases a modo de epígrafes, no me pude decidir por una. Silvia Bleichmar nos dice que en este momento de nuestra historia, una de las mayores fuentes de sufrimiento no radica en la cuota que cada sujeto paga por incluirse en la comunidad humana, tal como lo definiera Sigmund Freud en El malestar en la cultura, sino por la disparidad con la cual el goce de algunos impone un sufrimiento mayor a otros. Y Franco Basaglia dice que la opresión se localiza siempre en dos niveles, o el asesinato y la masacre, o la imposición de nuevos valores e ideologías que sirven como instrumento de manipulación para enmascarar la violencia del asesinato y la masacre. Ahora les voy a presentar a Lucila de la Serna, a quien vamos a escuchar en breve. Lucila es licenciada en Psicología, magíster en Psicoanálisis de Adultos, en convenio de la UNLAM con la EAPG en 2023, psicóloga, psicopedagoga, profesora de enseñanza primaria, observadora de bebés del método Stervic de la clínica Tavistock de Londres, miembro de la comisión directiva de la Asociación Observación de Bebés Latinoamericana, ALOB, socia plenaria de la EAPG, miembro de la Comisión Malestar en la Cultura y Pensando desde Winnicott, de la EAPG, y miembro de la Comisión Directiva de Conduciendo a Conciencia, Asociación Civil de Víctimas de Familiares de Víctimas de Tránsito. Lucila, te escuchamos. Bueno, gracias, Aníbal. Buenas noches a todos y a todas. Primero quiero agradecer al Consejo Directivo, a la Secretaría Científica por este espacio que nos da el malestar. Las instituciones vivimos un momento complejo y estar acá es un buen momento. Y quiero agradecer al equipo de amigos y colegas de El Malestar en la Cultura por confiar en mí para estar en esta mesa junto a Daniel Feierstein, que para mí es un honor poder compartirla. El título de la mesa surgió en una de nuestras reuniones, nos reunimos cada 15 días, vamos armando las mesas que siguen y nos costó encontrar el título. Sabíamos para dónde íbamos, pero nos costó poner un título creativo. Y lo entendimos como parte de la violencia que vivimos a diario, donde nos vamos quedando sin palabras y el pensamiento se encuentra conmovido. Violencia económica a la cultura, a los derechos, a los movimientos y colectivos sociales. Crecen los discursos racistas, xenófobos, homofóbicos, antifeministas, contra los movimientos LGTB, contra los migrantes y aborígenes. Un fenómeno global al que no somos ajenos, con un feroz crecimiento de las extremas derechas y discursos fascistas, realidad que ataca los procesos de subjetivación. Poder tanático lo llamo, donde la pulsión de muerte guía su accionar. Destruir el Estado, destruir puestos de trabajo, destruir la cultura, la ciencia, la educación, la industria, los jubilados, las infancias, el futuro. La democracia parece tambalear y se busca quebrar el pacto del nunca más. Poder tanático impulsado también por intereses económicos que promueven el vaciamiento del Estado, un extractivismo feroz, un ecocidio. Un nuevo fascismo con amplia adhesión popular que avala y le da poder a quien lo ejecuta,
Adhesión popular aun cuando las medidas van en contra de sus propios intereses. ¿Hay algún micrófono abierto? Si lo podemos cerrar, me parece que es 1, 2, 3, 4, 5, disculpen, gracias. El avance es bestial y llama la atención, por ejemplo, que en nuestro país, que el crecimiento de la pobreza es de un 70%, mientras que la adhesión al proyecto político actual cuenta con un 50%, según los sondeos. Si confiamos en estos sondeos, diríamos que hay un 20% de pobres que apoyan este proyecto. Podemos preguntarnos por qué. ¿Qué pasa con la propia experiencia que no es tomado como tal y se defiende una idea de manera fanática? ¿Hay una disociación de la propia percepción, de la propia experiencia y la idea imperante? ¿Cómo pensarlo? Desde el psicoanálisis, ¿podemos hablar que vivimos en una sociedad donde rige el contrato narcisista que define Pierre Lanier? Si 1 millón de niños se van a la cama sin comer. La empatía por el dolor del otro parece que ha quedado aplastada y desterrada. ¿Podemos decir que hay renuncia pulsional, tal como lo plantea Freud en El malestar de la cultura? ¿Qué tipo de subjetividad produce el neofascismo? ¿O la subjetividad queda arrasada? Manifestaciones de la pulsión de muerte. Pulsión de muerte controversial para las diferentes líneas teóricas del psicoanálisis. André Green elige llamarla pulsión de destrucción de sí mismo y de los otros. Green se pregunta, ¿destrucción de qué? Destrucción de la vida, del cuerpo físico, pero también destrucción del alma y del psiquismo. La destrucción del alma que busca el sojuzgamiento, la dominación de la guerra, que opone al otro, el extranjero, el malo, el aborrecido. Busca el abandono de todo lo que aparentemente es muestra de una voluntad individual y dotada del derecho a expresar su diferencia, su rechazo o su oposición. Podemos agregar que la destrucción de la cultura que vivimos hoy lleva también la búsqueda de la destrucción del alma. Todo apunta a que nos quedemos con el malestar y sin la cultura. Crecen las extremas derechas y los discursos de odio. Crece el fanatismo violento y la crueldad. El fanático es poseedor de un pensamiento dogmático que se caracteriza por un conjunto de ideas, no necesariamente coherentes, que se encuentran selladas o adheridas en lo más profundo, resistiendo cualquier interpelación desde la lógica, desde las emociones o desde la realidad misma. Las personas fanáticas buscan la transformación externa, pero se caracterizan por no permitir ninguna transformación en términos de cambio psíquico. Dan cuenta de un trastorno severo y tienen consecuencias graves para el individuo y para la sociedad cuando tales individuos acceden al poder. Y eso lo sabemos. Instalan una división binaria, peligrosos, salvadores, buenos, malos, pensamiento binario y simplista. Se identifican con un sector y establecen el nosotros versus ellos. Se crea un contrincante del que hay que preservarse y al que hay que atacar y eliminar. La diferencia se enmarca con la idea de enemigo. El otro diferente se transforma en adversario con el que no se dialoga. El otro, en tanto enemigo, se presenta como peligroso. El objetivo es su destrucción, el exterminio. La ideología imperante es a predominio del yo ideal, con la creencia de una verdad absoluta, la propia, enunciada por quien se ve a sí mismo de manera grandiosa, y se incorporan palabras valoradas, libertad, personas de bien, y al otro se lo denigra o visualiza como objeto desagradable. Encuentras indispensable construir un otro enemigo
y dotarlo de propiedades maléficas, nocivas, contagiosas, peligrosas, al cual se le pone un nombre para que sea fácil de identificar y todos lo ataquen. Cuca, rata, planero, piquetero, zurdo, ñoqui, y se dirige frenéticamente la destrucción de todo otro diferente al que se presenta como amenazante. Utiliza un modo de funcionamiento al que denomino pensamiento troll, donde el lenguaje adquiere característica de descarga. Insulto, odio, crueldad, mentiras, cinismo, se enuncian sin ninguna represión. Se dice cualquier cosa, junto a un disfraz de chiste, de ironía y de cinismo, que transforma el contenido en algo posible de incorporar y de repetir. La violencia y la crueldad encubiertas de humoradas. En simultáneo, todo un aparato de periodistas e influencers funcionan en la construcción de relatos, resultando verdaderos sicarios del pensamiento. Parecería que todo se puede. La omnipotencia del lenguaje no censura nada, todo es posible. Se instala la confusión y el descreimiento. No fueron 30.000, los movimientos sociales son todos mentiras. Atacan la confianza en las instituciones, los colectivos sociales y las personas, para que reine el descreimiento y la confusión. Se llega así a no se puede creer en nadie. Si no se puede creer ni en las instituciones ni en las personas, se busca creer en algo o en alguien al quien sí se crea, y da lugar al surgimiento de la creencia, con tintes religiosos o de superhéroes estilo Marvel. Rige así una dupla alienante-alienado, donde el conflicto se evita en búsqueda de una tranquilidad interna. Y crecen así los discursos apolíticos. A mí la política no me interesa. La lógica imperante es del orden de la creencia. El pensamiento es atacado. El no pensar genera tranquilidad interna. De lo contrario, se tendría que asumir que algo siniestro podría estar ocurriendo. Aulanier define a la alienación como un destino del yo y la actividad del pensar. Se produce una búsqueda para evitar el conflicto. El estado de alienación del yo se apoya sobre dos soportes: una idealización masiva de la fuerza alienante y a la vez el deseo de alienar como partidario de una causa que garantiza la verdad. En nombre de una buena causa alienamos nuestro pensamiento. Aulanier la llama patología de la idealización y por ende de la identificación que se juega en el espacio social. La alienación es un deseo de matar el pensamiento. La idea fanática reemplaza la ética por una pseudo-moral, la hipocresía y el cinismo. El fanatismo usa pseudo-modelos y parábolas. La parábola tiene una sola interpretación posible y un enunciado bien concreto, a diferencia del pensamiento verdadero, que es poético, que usa analogías, metáforas y tolera la incertidumbre. El acto de pensar desde el yo ideal impide el pensar autónomamente. No hay posibilidad de cuestionamientos, de pregunta. Se promueve una identificación especular, tendiente a borrar las diferencias. Se piensa igual, se habla igual. Como afirma Bion, hay pensamientos sin un pensador. La tolerancia a la duda es indispensable para el conocimiento y se debe atravesar la incomodidad que genera la incertidumbre. De lo contrario, ante la angustia de lo novedoso que cuestiona, genera dudas, se busca una rápida comprensión que termina inhibiendo el pensamiento. La prohibición al pensar diferente funciona como una protección defensiva ante un supuesto
sufrimiento insoportable. Hay una protección defensiva, pero no podemos desconocer que también hay un aspecto sádico, inhumano que aparece. Se descatectiza la actividad de pensar y se termina así legitimizando el horror. La frase algo habrán hecho de hace tiempo o las de ahora son vagos, no quieren trabajar, son todos ñoquis, son reflejo de esto. Ahora voy a dar, hablando un poquito del poder tanático del lenguaje y el pensamiento, lo voy a remitir a la novela de Orwell de 1984. El autor presenta el gobierno totalitario, donde dice todo se encuentra controlado por la figura del gran hermano, el que todo lo ve, todo lo escucha, todo lo dispone, mostrando un sistema omnipresente y cruel. Esto decía Orwell, hoy podemos agregar a este gran hermano las redes sociales y los servicios de inteligencia. En la novela se habla de purgas y vaporizaciones que son consideradas para sostener el sistema gubernamental. Dice Orwell en su novela, la gente desaparecía sencillamente y durante la noche. El nombre del individuo en cuestión desaparecía de los registros. Se borraba de todas partes toda referencia a la que hubiera hecho su paso por la vida. Quedaba totalmente anulado como si jamás hubiese existido. Para eso se empleaba la palabra vaporización. Estas vaporizaciones se denominaban no persona, no existía, nunca había existido. Lo siniestro de la acción es que busca destruir la vida del otro, pero también destruir la muerte, algo similar a los desaparecidos de la última dictadura. Hoy vivimos tiempos de reivindicación de la dictadura y el avance de los negacionismos que buscan escribir otra historia, que se produce un asesinato de la vida, un asesinato de la muerte, que impide el futuro, pero también borra el pasado. La meta de este asesinato va más allá de los sujetos singulares. Se busca destruir la memoria colectiva y la construcción de una historia común que nos da identidad. Siguiendo con Orwell, las desapariciones o las vaporizaciones, como la llama, genera la creación de agujeros de la memoria. Agujeros de la memoria que es individual y colectiva que imposibilitan la representación. La destrucción del otro, la desaparición o la omisión de toda información son actos siniestros que se realizan hoy también en nombre de una necesidad, para dar vuelta a la página, por el bien de la sociedad, por ideales nobles que disfrazan la acción cruel y deshumanizada. Se le quita al otro lo que lo identifica como humano y se lo trata como objeto o como algo tan denigrado que pierde la categoría de persona y adquiere una categoría nadificante que busca así la naturalización de la destrucción. Retomando a Orwell, se produce una modificación en el lenguaje que él denomina un nuevo hablar. Esta incorporación del lenguaje busca el olvido para la totalidad de los sujetos. Nadie debe aportar pruebas de la existencia del olvidado. Se establece un vínculo con el poder, único y omnipotente, quien es el que va creando esta neohistoria. Se produce una paradoja que lleva a la imposibilidad de pensar, a la paralización del pensamiento. Se produce un conflicto entre la información que da la propia percepción y el pensamiento que pudiera tomar conocimiento de ella. Diga lo que diga esa voz, aunque no sea verdad, será creída como palabra enunciada por el poseedor de un saber idealizado. Se produce un verdadero crimen de pensamiento que va unido a un olvido total que debe ser general. La finalidad de esta neolengua es la de limitar el alcance del pensamiento, dando cuenta de que se instala una certeza
que hace ignorar cualquier duda o contradicción. Con este lenguaje se va imponiendo una única verdad, que va escribiendo una historia, otra historia, donde quedan excluidos la experiencia vivida y el propio proceso de pensamiento. El propósito de esta neolengua no es expresar ideas, sino destruirlas. Es parte de la producción y control del pensamiento, en tanto que el pensamiento depende de las palabras. Orwell destaca la capacidad de los estados totalitarios para inocular creencias firmemente sostenidas y aceptadas. Los mecanismos empleados colaboran con la pasividad y el conformismo del grupo social, y también con un control a partir de la violencia y la amenaza. Se produce una captación del lenguaje con una incorporación del lenguaje religioso, las fuerzas del cielo. La lógica de la ilusión religiosa promueve una sumisión. Se acepta el sufrimiento con la promesa del paraíso futuro basado en la lógica del por tu propio bien. Freud, en El porvenir de una ilusión, afirma que las representaciones religiosas son engendradas por el desvalimiento humano ante la vida, representan al desvalimiento infantil en búsqueda de protección. Las enseñanzas religiosas se fundan en la pretensión de la creencia, merecen un acto de fe, se sustraen a las exigencias de la razón. No son decantaciones de la experiencia, ni resultados del pensar, son ilusiones. Se remiten más al cumplimiento de deseos. Lo característico de una ilusión es que siempre deriva de deseos humanos. Hay una contradicción con la realidad efectiva. El discurso apunta a lo confusional. Se produce un exceso de información y se incorporan temáticas que, si bien son de importancia, son usadas para tapar otras de mayor importancia social. Si Maradona es zurdo y se lo ningunea como una forma de agresión a lo popular y a una ideología, instala una temática que evita el debate de situaciones de mayor importancia social y termina como una charla de café de supuestos amigos que dialogan sobre lo cotidiano. El exceso de información resulta avasallante, termina generando un alto impacto. Lo represento con un refrán popular: que el árbol no te impida ver el bosque. En estas situaciones considero que colocan constantemente en las pantallas un árbol que te distrae, que impide ver el bosque, y lo que es peor, al final terminan talando el bosque mientras discutimos cualquier cosa. Para ir finalizando, también se produce un ataque a las formaciones colectivas. Existen razones para atacar a los grupos. Los sujetos de los grupos responden al imaginario especular del Estado totalitario. Las reuniones resultan sospechosas, de riesgo, y se busca el aislamiento del sujeto, desarticular los vínculos que lo sostienen y atacar el lazo social. El grupo y el agrupamiento constituyen para sus miembros un recurso, una fuente de apuntalamiento, de envoltura y una posibilidad de resistencia. Si el fanatismo se construye sobre la base de un yo ideal, a diferencia de un ideal del yo que plantea la posibilidad de futuro, ¿podemos pensar que la conformación del nosotros fascista es también un nosotros ideal, un nosotros que se ve grandioso y megalómano, situación que nos compromete en trabajar cómo construir el ideal de nosotros, que nos permita juntos soñar y proyectar un futuro posible, conservar la memoria que nos rescata, y poder seguir el camino de reconocer nuestra historia y seguir construyéndola de manera vital. Gracias, Lucila.
Se me fue la pantalla. Ahí está. Ahí está, se me vio la pantalla, perdón. Bien, vamos a escuchar entonces ahora a nuestro invitado Daniel Feierstein, que es la segunda vez que tenemos el honor de tenerlo como invitado en este ciclo. Daniel Feierstein es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, profesor titular de la Cátedra Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas de la UBA, director del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y del Observatorio de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Fue presidente de la Asociación Internacional de Investigadores sobre Genocidio y experto de las Naciones Unidas en numerosos casos. Entre sus publicaciones se cuentan El genocidio como práctica social del 2007, Memorias y representaciones del 2012, Juicios del 2015, Introducción a los estudios sobre genocidio del 2016, La construcción del enano fascista del 2019 y Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID del 2021. Su último libro, editado este año, es El pasado en la batalla cultural. Daniel, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Sila. Adelantaste una serie de cosas interesantes por ahí, muy complementarias. Yo pensaba cuando pusieron el título esto de hacerlo al revés, si decía subjetividad y neofascismo, la idea es plantear algunas cuestiones sobre neofascismo que por ahí van en clave con lo que decía Lucila, pero después tratar de meterme en algunas cuestiones de las transformaciones subjetivas que creo que es el sustrato más profundo de lo que luego logra, podríamos decir, aprovechar y utilizar políticamente el neofascismo. En las miradas sobre el fascismo, las miradas teóricas sobre el fascismo, yo los agrupo fundamentalmente en tres, pero creo que es la tercera la más potente para pensar el presente. ¿Sí? Hay una mirada que analiza el fascismo como ideología, ¿sí? Que tiene que ver con una forma de articulación específica de miradas sobre la sociedad. Hay una segunda mirada teórica que piensa el fascismo como sistema político, que está vinculada al corporativismo sobre todo, y que diría que es claramente la menos actual, tiene que ver con los fenómenos de la primera mitad del siglo XX, pero hoy no tenemos muchos regímenes corporativos. Yo creo que la más potente hoy es la mirada que fue más importante políticamente en el propio momento del fascismo, que es la que entiende el fascismo como una práctica social, ¿sí? Y en esa idea de entender al fascismo como una práctica social, bueno, hay una cantidad de modos de actuar en la sociedad que son la novedad del fascismo, la novedad que introdujo políticamente. Voy a tratar como de resumir muy brevemente. Uno es la capacidad de movilización reaccionaria. Esto es algo que aparecía como un oxímoron y que el fascismo logra traer a la política. Uno imagina la movilización siempre como una organización para conquistar determinados derechos, sea del grupo que sea. La movilización reaccionaria es una movilización contra los derechos de otros, en el sentido de una capacidad de movilizar a la población para que otros no tengan determinadas cosas, versus de la diferencia entre movilizarse para nosotros tener algo, digamos, ¿no? Entonces, más allá de cómo se construye en nosotros, esto es una novedad política, ¿sí? La posibilidad de movilizar en un sentido reaccionario. La segunda modalidad tiene que ver con la utilización política de técnicas proyectivas. ¿Sí? Esto tenía que ver con el inicio de la presentación de Lucila, esto de la capacidad de articular políticamente las paranoias, las teorías conspirativas y sobre todo en un espacio psicológico, psicoanalítico como este, las técnicas de proyección, ¿sí? Es a encontrar quién tiene la culpa de nuestras frustraciones para poder hacer jugar esas técnicas proyectivas en un sentido social. Y por último, la irradiación capilar de un conjunto de emociones, esto es la capacidad de direccionar determinadas emociones que de alguna manera podrían ser nuestras peores emociones, la capacidad de articularlas políticamente. Por ejemplo, una de las más importantes, el resentimiento. Ser capaz de articular el resentimiento, de articular políticamente la envidia, de ser capaz de dejar emerger el odio y la crueldad, digo, emociones que están en nosotros y que el fascismo logra articular políticamente. Ahora,
Creo que esto es un nivel del análisis. Creo que a nivel de la potencia política es más potente ver la contracara de esto, que es, por un lado, qué transformaciones en la subjetividad son las que facilitaron el avance del neofascismo, en el sentido que el fascismo siempre puede proponer estas estrategias, pero solo va a lograr ser exitoso en la medida que conecte con una escucha que logre interpelar, y esa escucha creo que es producto de dos cuestiones fundamentales que son eje del título que ponían en esta charla. Una es un conjunto de transformaciones en las formas de subjetivación que excede y que es previo al neofascismo, pero que le constituye como un territorio sobre el cual puede montarse. Y el segundo elemento que también me parece importante es una serie de desajustes, de problemas, de confusiones muy profundas del progresismo y de la izquierda en un sentido general, y diría confusiones que arrastran varias décadas y que no son solo argentinas, que uno las puede encontrar en la región, a nivel internacional, que son los que también le abren la escucha al neofascismo ante frustraciones concretas de las sociedades producto de estas confusiones, y que otra vez no solo tiene que ver con lo que pasa a nivel de la materialidad, sino con cómo nos explicamos la realidad. Entonces, vamos a la primera y después cierro con lo segundo. Para abrirlo voy a tirar justamente algunas provocaciones justamente para poder hacer más interesante el intercambio, ¿no? Sobre todo en la segunda parte. En relación a las transformaciones en la subjetividad, yo creo que hay un conjunto de transformaciones importantes. No las puedo tratar todas, voy a centrarme en las dos que me parecen más fundamentales. Lo primero es algo que vio de modo muy pionero, realmente muy visionario, Sylvia Bleichmar ya hacia fines de los 90 o comienzos de los 2000, en lo que va a plantear como la desaparición de una articulación de cuatro conjuntos de emociones que vienen una continuación de la otra y que tienen que ver con la capacidad de registro del otro. Esto es, la destrucción de la secuencia que Bleichmar califica como pudor, vergüenza, culpa, responsabilidad. ¿Sí? Esto es, y es la destrucción de una secuencia que digo es muy profunda, porque si bien termina en la responsabilidad, que es nuestra capacidad de hacernos cargo de nuestras acciones, empieza en algo muy primario que es el pudor, ¿sí? Que directamente se vincula a nuestro propio cuerpo, ¿sí? Y en la caída de esa capacidad de registro del pudor, de la vergüenza, de la culpa, de la responsabilidad, hay un desvanecimiento de la posibilidad del lazo con el otro, ¿sí? Justamente esa secuencia implica la presencia del otro en nosotros. Y lo que yo creo, y lo voy a conectar con la segunda parte, es que esta relación, esta caída de esta secuencia, no solo tiene que ver con cosas que generó el sistema productivo, no solo tiene que ver con cosas que genera el fascismo, sino tiene mucho que ver con cosas que generamos nosotros, con cosas que generamos nosotros, y digo el progresismo en un sentido amplio, en estas confusiones. Hemos colaborado con esta caída y seguimos colaborando con esta caída. Y el segundo elemento importante creo que se vincula con transformaciones en los modos de comunicación, que va a tener que ver con una transformación en el rol que va jugando las formas de narcisismo, o sea, las formas de narcisismo contemporáneas, que se articula con esa incapacidad de registro del otro, pero también con la dificultad para sacar la mirada de nosotros mismos, un narcisismo que se va volviendo cada vez más solipsista, ¿sí? Pero que tiene que ver también con las formas de relación, ¿sí? La desaparición gradual del espacio cara a cara facilita la desaparición del otro, que nos comuniquemos a través de un espacio donde solo hay imagen y palabra, pero no hay esta percepción energética que implica el olor, el tacto, digo, todo lo que implica esa relación con el otro también genera en esta preeminencia de las redes sociales como espacio fundamental de
de relación social, un proceso que sigue siendo social, la red es social, involucra una cantidad de elementos, pero que no dificulta, podemos decir, obstaculiza muchos elementos de la construcción de ese lazo social. Entonces digo, en este conjunto de transformaciones, que solo menciono estas dos, pero que incluyen otro montón de elementos, se ha ido generando un territorio más afín a la posibilidad de emergencia de estas prácticas sociales neofascistas, pero que se conecta también, decía, con muchas de las cuestiones que nosotros mismos hemos hecho, ¿sí? En un caer, en un conjunto de confusiones, que por ejemplo Perry Anderson identifica muy temprano y se las asigna a la escuela de Frankfurt, ¿sí? Yo diría que aparecen con mucha fuerza hacia fines de los 60, con todo el modelo del hipismo, de esa revolución intelectual, de la imaginación al poder, digo, con la transformación, Anderson dice, la transformación de la izquierda en izquierda cultural, que va a tener un montón de consecuencias y voy a tratar otra vez, son muchísimas, voy a tratar de iluminar tres que me parecen centrales, sobre todo para el lugar en el que estamos, ¿sí? Que me parece que los interpelan mucho a muchos de ustedes, ¿no? El primero, el más importante, me parece es un desvanecimiento de la importancia del rol de la norma, que tiene que ver con un desvanecimiento equivalente de la comprensión de la función paterna, ¿sí? Y esto me parece que ha venido muy de la mano, por un lado, de los relativismos, ¿sí? De los relativismos contemporáneos, pero que se ha articulado de modo muy problemático con los feminismos radicales, ¿sí? En esta lógica de que la lucha contra el patriarcado empieza a implicar una lucha contra la norma que ya venía de antes del surgimiento de estos feminismos más radicales. Digo estos feminismos más radicales porque el feminismo tiene un siglo y medio de existencia mínimo, y mientras que estos procesos es algo que va a ocurrir en las últimas 2 décadas o década y media, entonces por eso hago la distinción. Y que va a tener un montón de problemas, digo, por un lado, en una tremenda dificultad para comprender qué se está jugando en la masculinidad, ¿sí? Y entonces que el ataque a la función paterna, lejos de producir varones deconstruidos, libera el machismo más descarnado, porque justamente en el hombre la función cuidada, la función paterna de cuidado tiene un elemento de contención de la violencia machista desatada, ¿sí? La destrucción del rol, la importancia, esa función del rol paterno, lejos de facilitar, de conducir la masculinidad a un lugar mejor, la conduce a un lugar peor. Pero tiene que ver justamente con una profunda ignorancia de cómo se estructura la masculinidad. No con negar que la función paterna implica también una forma de opresión de género, una forma de opresión de la masculinidad sobre la feminidad. No estoy negando el carácter opresivo de esa lógica, pero lo que digo es no es equivalente. Machismo y función paterna no son lo mismo. Son dos formas distintas de opresión. En la masculinidad están en confrontación, ¿sí? La función paterna conteniendo la violencia machista más primaria, podríamos decir. Pero esto excede la cuestión de género, porque la función paterna es mucho más que, o sea, no solo es ejercida o puede ser ejercida por un hombre. El problema de la función paterna, que esto desde Freud es muy claro en el análisis psicoanalítico, implica el rol de la ley, digamos, ¿no? O sea, la importancia del rol de la ley. Y en esta asunción, en esta disputa progresista con el rol de la ley, hubo una incapacidad de ver el carácter revolucionario y liberador de la ley. Esto es, la ley tiene dos caras. Una es su cara opresiva en tanto imposición del poder, pero otra es su cara liberadora en tanto aquel que tiene mucho poder justamente solo se encuentra limitado por la ley. La ley es una forma de limitar al que tiene más poder, no al que tiene menos poder, porque al que tiene menos poder no hace falta la ley para limitarlo. Alcanza con la fuerza. El problema es que el que realmente tiene fuerza solo encuentra límite en la ley. Bueno, y es más, lo peor de nosotros, estas emociones que mencionaba Lucila, que mencionaba yo también al principio, que el fascismo logra liberar, justamente son más fáciles de liberar cuando cae la potencia de la ley.
¿sí? Y de esa ley, que no es solo la ley del Estado, también esa ley interna, ese ideal del yo, podríamos decir, en términos de la constitución de esa función. Entonces, me parece que ahí hay un primer problema fundamental, que por ejemplo explica el haberle regalado la cuestión de la seguridad, un problema central de los sectores populares, al discurso de la derecha, asumiendo que la izquierda no tiene política de seguridad, que no le importa, lo cual puede plantear una izquierda muy acomodada y de sectores patrullados por las fuerzas policiales que no están en la situación de los sectores populares que sufren con mucha más fuerza la inseguridad, en una confusión que lleva a esa expresión terrible de que los derechos humanos defienden los derechos de los delincuentes, pero que, insisto, cuando el fascismo interpela, es porque en esa interpelación hay un núcleo de verdad. Más allá de que se la plantee mal, más allá de que se lo plantee de un modo cruel, más allá de que se lo plantee de un modo distorsionado, conecta e interpela porque hay un núcleo de verdad, que es este reclamo de a mí, que soy parte del mismo sector popular, que soy mayoría en el sector popular, pero que no decido saldar mi sufrimiento a través de la agresión a los pares, que es lo que implica la criminalidad común, a mí, ¿quién me defiende? ¿No? Esto es, se defiende al que agrede a la comunidad y entonces se altera la función de la ley. El segundo gran elemento que veo es la asunción en el progresismo de una esencialización identitaria, ¿sí? Que rompe la potencia que tenía la izquierda en su capacidad de observar las identidades. La izquierda logra interpelación por su carácter universalista, ¿sí? Y dinámico. Es el sufrimiento el que nos convoca, el sufrimiento actual de las grandes mayorías de población el que nos convoca a transformar la realidad. Versus un progresismo de minorías en el cual, primero, el llamado no es universal, ¿sí? Conecta con determinadas identidades que se constituyen de un modo esencialista y entonces tienen que ver con un origen o con un... Esto es, lo que a mí me da derechos es ser mujer o indígena o afrodescendiente o esto es, o trans o esto es, pertenecer a ese grupo que por una opresión que se formula en clave del pasado tiene derecho a una reparación en el presente. El problema es que esto tiene dos problemas de enorme gravedad para la interpretación política. El primero es que no es dinámico. La identidad de clase no es esencial, es dinámica. Entonces, la reivindicación universalista del proletarios del mundo unidos es porque estamos todos expropiados de los medios de producción. Y el enemigo burgués no es enemigo esencial. El problema es que tiene los medios de producción. Y si se le sacan los medios de producción, deja de ser un problema. Mientras que si el enemigo mío es el hombre, el blanco, el occidental, bueno, estoy en un problema serio porque me alieno de grandes mayorías. El hombre no va a dejar de ser hombre, el occidental no deja de ser occidental y el blanco no deja de ser blanco. Eso es, expulso de mi interpelación política poblaciones enteras que además, como la reivindicación es en clave de una opresión pasada, puede ser que hoy estén sufriendo tanto o más que las fracciones esencializadas, los white trash en Estados Unidos que terminan votando a Trump, ¿sí? Los campesinos que no se asumen como indígenas. Esta idea de es el pasado el que otorga derechos en clave esencialista es alienante, ¿sí? Y ha logrado que justamente la derecha neofascista interpele a todas esas poblaciones que se sienten excluidas, ¿sí? Porque efectivamente son excluidas. Porque no es lo mismo ser un afrodescendiente del Bronx que ser Obama. Esto es, el elemento esencial no te dice automáticamente nada del sufrimiento actual, ¿sí? Y me parece que hay un segundo eje donde logra montarse el neofascismo a través de problemas de la representación creados por el propio progresismo. Y el tercero, que se vincula con la cuestión de la norma, pero desde otro lugar, es lo que yo he llamado los falsos igualitarismos, que es haber abandonado y hasta, podríamos decir, negativizado, estigmatizado otro concepto
que fue fundamental para el progresismo en el momento de la Ilustración y de las revoluciones burguesas, que es el del mérito. El mérito fue la herramienta con la cual se enfrentaba una cultura estamental, ¿sí? Frente a la idea de que la distribución de los bienes, los recursos, los merecimientos o lo que fuera se hiciera de modo a través de la herencia, a través del poder militar, a través del poder económico, la respuesta democrática fue que no, que eso podía hacerse a través del mérito, que todos éramos capaces de ese mérito, y el mérito es la articulación de talento y esfuerzo. El mérito no es solo talento. Hay quien tiene mérito por el esfuerzo de superar una situación aún viniendo arrancando desde mucho más abajo. El igualitarismo, que plantea esta lógica eufemística de que todo es igual ya por imposición, ¿sí?, ha generado una tremenda confusión que lleva a que los jóvenes varones que hoy de modo absolutamente mayoritario apoyan con enorme convicción ideológicamente al neofascismo, no son los más vagos, ni los más irracionales, ni los más estúpidos de un curso escolar, sino los más lúcidos, los más estudiosos, los más inteligentes. Bueno, hay algo entonces que estamos haciendo mal. Y su conexión o con el neoliberalismo o con el neofascismo o con las dos cosas pasa justamente porque consideran que el discurso progresista contemporáneo en su crítica a la meritocracia, entre comillas, no valora ni el esfuerzo ni el talento. Y genera una igualación mentirosa, ¿sí? Algunos ejemplos para que se entienda, ¿sí? Los grupos de educación progresista en los cuales en cada competencia deportiva los equipos siempre deben empatar, ¿sí? Aun cuando hay que forzar la realidad a modos extremos para que empaten, porque parece que es algo erróneo, equivocado y asignado al mal que haya ganadores y perdedores. Además de una visión absolutamente alienante de la realidad, introduce una profunda injusticia. Para lograr que empaten, tengo que generar tal nivel de distorsión de lo que está ocurriendo efectivamente en el proceso que todos se quedan, ni el que empata habiendo merecido perder se queda con una buena sensación, y menos que menos el que empata habiendo merecido ganar, ¿sí? Otra cosa es que yo planteé relaciones de equidad, otra cosa que yo planteé justamente una transformación de las reglas de que si un equipo es mucho mejor que el otro, bueno, al equipo mejor le hago un arco muy grande y al equipo peor le hago un arco pequeño. Eso sí son formas de equidad, pero cambio las reglas para que sean más justas y luego alguien gana y alguien pierde, y eso es absolutamente pedagógico en términos de nuestra relación con la realidad. Lo mismo en esta baja de las exigencias, ¿sí?, que lo que genera es esa igualación en donde todos aprueban, en donde a todos se les da un certificado, pero que es un certificado mentiroso. El rol de la educación pública de calidad es reemplazar el capital cultural que los sectores populares que logran acceder a esa educación pública no tienen. Cuando yo lo que hago es decir, como son sectores populares, les doy a todos el certificado y hago como si todos hubiesen adquirido el capital cultural, en verdad los estoy estafando, los estoy engañando, les estoy dando un certificado que es mentira, ¿sí? El problema es que se siente, se asume, se comprende que eso es una mentira, y eso genera un enojo que lleva a que emerjan el resentimiento, la crueldad, todas estas emociones que el neofascismo es capaz de articular, ¿sí? Entonces lo que digo es esto: por supuesto que necesitamos entender cómo funciona el neofascismo para poder enfrentarlo, que necesitamos entender qué operaciones hace para poder aprovechar políticamente lo peor de nosotros, pero que no nos alcanza con esa parte sin poder ver qué cosas seguimos haciendo nosotros que le pavimentan el camino a esa interpelación política, ¿sí? Esto es, que hacen que algunos de los planteos neofascistas conecten con núcleos de verdad. Que cuando hay grandes poblaciones que dicen a nosotros el gobierno no nos está interpelando, y digo, y el gobierno, léase cualquier gobierno progresista de la región o del mundo, hay un punto donde tienen razón.
que cuando nos fragmentan en una lógica meramente corporativa de que hay grupos que se piensan en forma esencializada y que piensan al Estado solo como un dador de reparaciones, sin pensar en una articulación universal de cuánto ese pasado sigue presente hoy, estamos abonando y facilitando la interpelación del neofascismo, ¿sí? La idea es justamente, bueno, poder hacernos cargo de estos desafíos, ¿sí? En el sentido que hay cosas que podemos cambiar más fáciles que otras, y por eso me parece que es más potente mirar lo que nosotros hacemos que lo que hace el neofascismo. En términos de decir, necesitamos entender lo que hace el neofascismo, pero es difícil que podamos incidir en lo que hace el neofascismo. Pero sí podemos incidir en la capacidad de escucha a eso que hace, en la capacidad de identificación con eso que hace. Pero para eso necesitamos entender qué hemos hecho mal nosotros, digamos, ¿no? Y qué hemos hecho mal desde hace muchos años, ¿sí? Que es poder revisar muchas de nuestras cuestiones. Esto conecta con el último elemento, y ahí cierro, que es que esto que le asignamos, lo decías, Lucila, en relación a Orwell y al fascismo, de la incapacidad de aceptar la duda, la incapacidad de aceptar el pensamiento crítico, hoy diría que interpela más al progresismo que al neofascismo, ¿sí? No somos capaces de aceptar la duda, hemos aceptado versiones de la realidad que tienen que ver con estos elementos que yo planteaba, pero que no se pueden interpelar, ¿sí? En muchas de estas cuestiones, la primera que mencionaba, por ejemplo, que es cómo atraviesa la cuestión de la función paterna las concepciones de género, tengo que cuidar cada palabra que uso, porque si equivocara una, yo mismo terminaría impugnado y escrachado por tratar de llamar a pensar, aún estando equivocado, ¿sí? Digo, esto vale para un montón de planos. Esto es, creemos que, esto lo charlábamos el sábado con quienes estuvieron, ¿no? Pero creemos que se puede resolver la lucha contra el negacionismo diciendo que no está permitido decir que no fueron 30.000. Digamos. Esto no es la manera de resolver ninguna discusión, digamos. Las discusiones se resuelven haciendo lugar a los planteos, a las críticas, a la posibilidad de dudar, a la incertidumbre, a estos elementos que planteaba Lucila, que caracterizaron el pensamiento de izquierda, progresista, revolucionario durante décadas y décadas, y que hoy pareciera que no están más. Hoy esa corrección política hace que nos cueste pensar, hace que sean más graciosos los neofascistas que nosotros. Tenemos, por suerte, un Capusotto, pero es la minoría, ¿sí? Yo creo el sociólogo más brillante de la Argentina, Capusotto Saborido, pero digo, no es lo que abunda, ¿sí? La capacidad de esto, de interpelarnos, de reírnos, de ser capaces de decir cualquier cosa, de poder aguantar eso, de poder tolerar que hay alguien que puede pensar otra cosa, que puede revisar lo que venimos repitiendo, que quizás está mal, digamos, ¿no? Me parece que esto es importante volver a ponerlo sobre la mesa porque no es ninguno de esos tres ejes que planteaba, pero me parece que los atraviesa en esto de poder hacer otra vez lugar a la crítica, ¿sí? Poder hacer lugar a la incertidumbre, poder hacer lugar a la duda, ¿sí? A que quizás cosas que pensábamos que estaban bien, quizás no lo están tanto, tendremos que ser capaces de convencernos, quizás algunas sí. No sé, nuestra preocupación por la injusticia probablemente siga estando bien, ¿sí? Pero quizás otras no. Y creo que hay que ser capaces de permitirnos esa interpelación interna. Bueno, hasta ahí algunas cositas como para abrir al debate. Muchísimas gracias otra vez. Gracias, Daniel. Bien, voy a leer algunas preguntas. Esperen que me falta copiar una. Así, las tenemos todas. Leo algunas. Volvemos a Lucila y a Daniel y seguimos. Bien, Diana Marwal dice, gracias Lucila, muy interesante. Me quedo pensando estas cuestiones. ¿Estamos ante una batalla cultural o una batalla contra la cultura en sentido amplio? Tal vez yo no diría que incorporaron palabras agradables, sino que se han apropiado de palabras dejándonos impotentes. Gracias otra vez. En el mismo sentido, Elina Aguiar dice, si se apropiaron y burlaron de palabras queridas, libertario, libertad de, bienestar social, capital humano, etc. Alicia Levin dice, felicitaciones Lu, con qué profundidad planteás el desfallecimiento de lazos que construyen subjetividad. Pregunta,
¿Será que se construye subjetividad dentro de la crueldad? Y a ambos, ¿cómo ven la caída del sentido de la vida? Graciela Coan, gracias Lucila, nos traes varias líneas de reflexión para entender la realidad que vivimos. ¿Podrías agregar en la idea de la compulsión a la repetición social que nos conduce a que la historia se repita? Lo de Orwell es de una actualidad que asusta. Felicitaciones. De nuevo Alicia Levin, para Daniel, dice, ¿podrás darle otra vuelta a lo que decís de la función paterna y el cuidado y a las violencias masculinas actuales y antiguas? Miguel Toyo dice, gracias por los excelentes aportes. Creo que es indispensable pensar críticamente la cultura previa que facilitó el neofascismo. Tenemos nuestra cultura como legado y herramienta para luchar contra el neofascismo, pero necesitamos repensar, por ejemplo, las éticas de la modernidad que construían al otro como un objeto de conocimiento antes que como el rostro de una alteridad, como decía Levinas. La objetalización científica, uno de los pilares de la modernidad, sin hospitalidad, sería sintónica con la cosificación del otro, el individualismo y la mercantilización de los vínculos. Se podrían agregar a los pilares en la subjetividad que propone Silvia Bleichmar la empatía y el registro de la propia vulnerabilidad. Teresita Bo dice, gracias Daniel, pusiste en conceptos claros muchas ideas de las cuales tenía cierta intuición, pero no sabía cómo fundamentarlas ni articularlas. Y María Casariego pregunta, ¿cómo pensás la salida del neofascismo? ¿Hay salida? No sé quién de los dos quiere comenzar. Bueno, tomo algunas cosas, me parece muy interesante la vuelta que le das, Daniel, desde otros lugares de lo que naturalizamos en nuestra, también desde nuestra propia ideología y las situaciones que habilita, ¿no? Me parece muy interesante lo que marcas de la ley del lugar paterno, eh, que es interesante para seguirlo revisando y me parece que poder pensarlo desde otros lugares, ¿no? Eh, Creo que son muchas las aristas que se las puede seguir pensando y que hace indispensable que nos pongamos a pensar, porque por algo se filtró tanto y estamos en este lugar que, como decía Graciela, creo, era, ¿qué pasa con esta compulsión a la repetición? Estamos otra vez ante una repetición de la historia y ante un mundo que se mira el mundo y cada vez está más eh, en guerras, como todo está a punto de estallar, parecería, ¿no? No sé si es una compulsión a la repetición, la pulsión de muerte, digo yo, a la destrucción, y que nos obliga. A mí me enoja mucho a veces los psicoanalistas, somos muy puristas de nuestro saber, y creo que a veces las extremas derechas utilizan mucho todo lo que sea inteligencias de otro tipo y saben por dónde llegar. Esto que vos decís que me parece muy interesante, cómo quizás la mirada del mérito, que no es la meritocracia, hace que se ingrese por ese lugar también como crítica, va generando rupturas, quiebres y ingresos de nuevas extremas derechas. Creo que es como un compromiso que tenemos que asumir los distintos grupos y distintas disciplinas de distintos lugares del arte, y acá traigo al arte como motor de lucha, y por algo creo que se lo bastardea tanto, como para poder seguir buscando lugares de ingreso a los que vemos dramáticamente han ingresado en una batalla cultural con los jóvenes, ¿no? A mí me parece muy dramático, desde la indiferencia hasta el fanatismo con que se lo escucha a algunos jóvenes, que muchos, vos decís, son jóvenes, brillantes y todo, y muchos viven con sus papás, con una cuestión donde
también es llamativo esta eterna juventud que quiere cambiar el mundo desde la casa de los papás, ¿no? Pensando en voz alta, no sé, Daniel, si querés seguir. Bien, a ver, retomo desde la quinta, que eran las que venían más para mí, y ahora vamos con lo que pensabas, Lucila. Primero, Alicia, a ver, un poquito más. Hay un libro que a mí me partió la cabeza, me parece excelente para esta cuestión de la función paterna, su rol de cuidado y la distinción frente a la violencia machista, que es El gesto de Héctor, de un psicoanalista junguiano italiano, Luigi Soia, que a mí me parece es brillante para pensar muchos de estos problemas. Bien junguiano, yo no soy un amante de Jung, pero la verdad que es muy bueno en esa lógica de pensar esas configuraciones colectivas. Y justamente lo que ponía Alicia en ese sentido, y que yo lo he retomado, por eso digo, me partió la cabeza, porque era esto lo que decía Teresita que le pasó en la charla, bueno, a mí me pasó con leyendo a Soya, ¿no? Cosas que uno a veces siente que tiene ahí, pero no sabe cómo formular y de pronto engancha a alguno que la formuló, ¿no? Y a mí me pasó eso con Soya, en el sentido de entender esto, que él lo que trabaja en esa figura de Héctor, que el gesto de Héctor es Héctor el de la Ilíada, es en esto de la necesidad de sacarse el casco para despedir a su hijo antes de ir a pelear con Aquiles. Y esta cuestión del rol paterno como un rol de cuidado que transforma la estructura de la masculinidad, ¿sí? Esa masculinidad más primaria, que es esa masculinidad machista, de inseminar a todas las mujeres que pueda y del ejercicio directo de la violencia, se ve limitado por la cuestión de que en la constitución del núcleo familiar y la asunción de esa constitución del núcleo familiar como una obligación de cuidado de los propios, hay una limitación, justamente es el ejercicio de la ley, en este sentido, de que esa ley implica una posibilidad de asunción del cuidado, ¿sí? Y esto implica, dice Soy, a lo largo de los milenios, una transformación riquísima de la masculinidad, ¿sí? Podríamos decir hasta formas de feminización del hombre en esa lógica de cuidado que son tremendamente positivas. Eso no quita, como decía, que esa estructura familiar no se haya articulado en una forma de dominación masculina. Este padre que impone la ley, le impone la ley también a su mujer como si fuera un hijo más. Esto es, la ley proviene de esa figura masculina, pero es muy distinto que esa violencia machista primordial. Entonces, en esta insistencia de que lo que se ataca es el patriarcado, con el patriarcado la función paterna, hay mucho desconocimiento de esas fuerzas en juego y un juego que es exactamente contrario al juego necesario para desmontar lo peor de la masculinidad. Entonces, no es que esté defendiendo la lógica opresora de la función paterna, lo que digo es, si uno tuviera que poner prioridades, en mi lógica estaría, bueno, está en segundo lugar, porque primero tenemos que terminar de desmontar la más terrible, digamos, ¿no? En este sentido de ver, por ejemplo, para pensar la contracara, ¿no? Digo, para mí un logro maravilloso, logro entre comillas, porque todavía no ha avanzado mucho, pero ha avanzado un poco de la lucha de la marea verde, de la lucha feminista, además de, por ejemplo, la ley del aborto, ha sido el hacer más difícil el acoso, particularmente en la vida pública, en los medios de transporte. Bueno, ese acoso sí es bien emergencia de ese machismo más primordial. Ese acoso es que todo cuerpo de la mujer me pertenece, ¿sí? Y esa limitación a través de la ley de acoso que ha sido producto de la lucha feminista es una maravilla y creo que de las cosas que más uno puede rescatar como avances, que no es lo mismo que este cuestionamiento a ese rol de la ley dentro de la estructura del funcionamiento familiar, que lo que ha generado es muchísimo más abandono de hogar, en el sentido de, o algo que planteaba y le saltaron todos a la yugular, pero que planteaba Pérsico cuando planteaba qué pasaba en sectores populares, en esa decisión de que la ayuda estatal fuera entregada a la mujer, en un contexto además de creciente desocupación, y entonces qué pasaba con el rol del padre dentro de esa estructura familiar,
si desaparecía su carácter proveedor, digamos, ¿no? Y que lo que pasa es justamente que abandona el hogar y se suma a las fratrías masculinas de el aguante de la lógica, por ejemplo, de las maras o de las redes de organización criminal vinculada al narcotráfico. Entonces digo, todo esto es algo que desaparece del horizonte cuando simplificamos la realidad, ¿no? Entonces, en este sentido lo pensaba Alicia por ahí para ampliarlo un poquito más. En relación al comentario de Miguel Toyo, yo estoy totalmente de acuerdo por un lado y me parece un poco extemporáneo por el otro. Me explico. Digo, toda esa crítica de la objetivación del conocimiento científico es absolutamente pertinente, es excelente en términos teórico-epistemológicos, pero da cuenta del siglo XX. ¿Sí? Esto es, son los problemas del siglo XX. Hoy no veo que el problema sea el positivismo científico, hoy el problema es el terraplanismo, pasa por otro lugar. Esto es, en este desmoronamiento justamente de la ley de la función paterna, esa lógica de objetivación no es lo que domina los procesos de subjetivación. Y entonces otra vez, si no es mi enemigo principal, atacando ese enemigo puedo estar fusilándome los pies, digamos, ¿no? Ametrallándome los pies en el sentido, lo mismo que estoy diciendo con la función paterna. No, así como decía, la función paterna implica una opresión de género, no me tengo que olvidar, en algún momento lo voy a tener que enfrentar, no es mi enemigo principal hoy en la disputa interna por la masculinidad, diría lo mismo, la objetivación científica es un problema, no me lo puedo olvidar, no es que en algún momento no lo voy a tener que enfrentar, no es el problema hoy en la subjetivación, donde el problema es otro, esto es en esta lógica de por qué Milei logra interpelar como interpela, está esta figura, decían, esta apropiación de las palabras, pero es una apropiación de las palabras que tiene sentido. Esa lógica libertaria es hacerse cargo de la anulación de toda ley. La propuesta política y subjetiva de Milei es desarmemos definitivamente la ley porque no sirve para nada. Vayamos a un mundo, a la selva, vayamos a un mundo donde nos dejen ejercer nuestra fuerza, ¿sí? Que es un engaño ante quienes sufren, porque por supuesto que en un mundo donde cada uno pueda ejercer su fuerza, el que va a poder ejercer su fuerza es el más fuerte y el más cruel, digamos, y todos los demás van a creer que pueden ejercer su fuerza y van a ser asesinados a mansalva, ¿sí? En ese mundo donde no hay ley. Ahora, eso viene, justamente es una reinterpretación subjetiva y política de un discurso de la ley siempre es la de los poderosos y no sirve para nada. Y nosotros hemos colaborado en ese discurso de desmoronamiento de la ley. Y ese desmoronamiento de la ley le sirve a los más poderosos. Y entonces, mi ley se monta en mucho que nosotros mismos hemos dicho, lo lleva al extremo, lo lleva a otro lugar, pero es mucho que hemos planteado y en eso decía revisar. María, pregunta central que, bueno, tremendamente difícil de responder, ¿no? Si hay salida, creo que siempre hay salida, si no, cerremos todo, bueno, siempre hay salida, la realidad es dinámica, siempre hay formas de enfrentarse, lo que pasa es que no hay salida sin una capacidad de revisión crítica, ¿sí? Y fijémonos al revés, ¿no? Digo, para dar otro ejemplo, Macri ha tenido una capacidad autocrítica con respecto a su gobierno que uno no ve en ninguna otra fuerza política, pero además tremendamente rápida, ¿sí? Fracasa la propuesta de Macri e inmediatamente después de que fracasa, él tiene un análisis crítico que dice, fracasa porque me equivoqué. La razón del fracaso es el gradualismo. Fracasa porque tenía que haber hecho todo mucho más rápido y estar dispuesto a matar a quien tuviera que matar, que esto dice, ¿y qué pasa si hay que reprimir? Bueno, hay que hacerse cargo de que hay que reprimir. Entonces, enfrentar a quien hubiera que enfrentar para imponer ese cambio en el patrón de acumulación. Lo que digo es, más allá de cuánto le sirva o no ese trabajo, hay un trabajo autocrítico de entender, bueno, si me fue mal es porque hay motivos por los cuales me fue mal, ¿sí? Esto, en esta incapacidad nuestra de hacer lugar a la duda, a la crítica, se vuelve infinitamente más difícil. No escucho mucho, o sea, es permanentemente montarse en lo que hace el otro. Yo siempre tiro la misma metáfora, pero que creo que porque es muy útil y es mi metáfora de futbolero, ¿sí? Pero es esto de ir al entretiempo que estamos perdiendo 4-1 y que todo el análisis sea qué tan bien jugó el equipo contrario. Estamos perdidos en eso todo el tiempo. ¿Qué poder tienen los medios concentrados? ¿Qué cosas tan terribles hacen? Todo eso
no es que sea absolutamente inútil, pero no es demasiado potente, porque esa es toda la parte de la realidad que no podemos transformar o que lleva muchísimo tiempo transformar. La parte que sí podemos transformar es lo que hacemos nosotros. Por eso es tanto más potente, porque lo que hacemos nosotros es solo la voluntad de transformarlo, comprender y hacer otra cosa, digamos. Entonces, ¿hay salida? Creo que por supuesto que hay salida. Creo que el fascismo no puede resolver las situaciones. O sea, el fascismo propone un mundo espantoso utilizando eso que es lo peor de nosotros, que es utiliza el nihilismo y la desesperanza. El fascismo no plantea un horizonte de un mundo mejor, plantea asumir que el mundo va a ser horrible, pero podríamos decir que proyectar toda esa lógica horrible que es bueno, ya que nosotros igual vamos a sufrir, que sufran también todos los demás. Esta es la propuesta. ¿Sí? La propuesta es, ya que estamos sufriendo, que esos que no sufrían sufran también. Y por eso hay tolerancia y paciencia con las consecuencias de lo que está haciendo este gobierno, porque no hubo demasiada expectativa en que esto iba a ser mucho mejor. La expectativa es que hicieran sufrir a otra gente. ¿Sí? Lo que compensa, lo que da este entusiasmo para seguir es, ahora sufren ellos también, digamos, ¿no? Yo ya vengo sufriendo, pero ahora sufren ellos también. Entonces, como propuesta política es espantosa, entonces claro que hay salida, pero implica volver a convencer a grandes mayorías de que hay un mundo posible mejor, ¿sí? Pero para eso es esto, no es un mundo posible mejor para mí que tengo el carné de la identidad esencial que se reconoce. Es un mundo posible mejor para todos, incluso si son hombres, incluso si son blancos, incluso si son occidentales, si están sufriendo, bueno, nosotros tenemos que ser capaces de una propuesta universal, digamos, que fueron las propuestas históricas de la izquierda, que interpele a la grandes mayoría de la población, no a pequeños grupos, ¿sí? Aun si no son tan pequeños. Bien, lo último, lo de Lucila, que, bueno, más o menos te respondía, pero esto que decías de si hay una lógica que la captura muy bien uno de los grandes intelectuales de este movimiento en Argentina, que es Agustín Laje, en un libro que yo recomiendo leer porque es brillante ese libro, más allá de que sea terrible políticamente, que es Generación Idiota, el último libro de Laje, donde habla de este adolescentrismo, pero lo pone en clave crítica Laje. ¿Sí? Dice, todos actuamos como adolescentes y en esa actuación como adolescentes nos idiotizamos, en la que hay un intento de recuperar el conservadurismo de una función paterna y una ley entendida en su forma más conservadora. ¿Sí? Justamente, nosotros podemos recuperar otra forma de ley, otro ejercicio de esa función paterna, pero para eso hay que asumir que es necesario, o sea, hay que asumir que la crisis tiene que ver con la inexistencia de esa norma. Y por eso digo que en esta configuración política se articulan dos cosas muy distintas, ¿sí? Que es lo que expresa esa alianza Milei-Villarruel, que lograron articularse, pero que entran en crisis porque son dos cosas muy distintas, una peor que la otra, ¿no? Una es el restablecimiento conservador de esos valores primarios y otra es el libertarianismo total de que no haya ley, ¿no? Y paradójicamente, no sé si no me parece peor esto último, ¿no? Esto es porque implica un desafío a la propia lógica civilizatoria, ¿no? Esto de imaginar una sociedad sin ley, ¿no? Que creo que sí es la peor pesadilla que podemos imaginar. No sé si no es peor que la orwelliana a la que refería Lucila. Yo no sé si la imagina o la busca. Yo creo que no es que la Sí, sueña, la imagina para sino buscarla, tal cual. que la busque para terminar todos contra todos. Me parece que es la búsqueda de la Totalmente. destrucción, sálvese quien pueda y destruyanse entre todos, ¿no? Eh, a mí me parece interesante lo que vos decís de la ley con esto, porque las políticas de cuidado también me parece que no han podido ser bien explicadas en una falla comunicacional que creo que es como la gran falla y se han derribado todas, ¿no? Eh, bueno, yo pertenezco a una asociación civil que Conduciendo Conciencia que es sobre el tema de tránsito. La ley más odiada por todos, porque todos acá me van a decir que dónde está el control policial para evadirlo y no que si tomé o no tomé.
Es una ley que se intenta transgredir y nosotros lo que estamos buscando con éxito mediano o pobre es instalar que la ley te cuida y el punto de lo común, ¿no? Creo que es un cambio de paradigma de cómo se mira la ley y que lo que ahora se ataca es la ley en su totalidad, que derriba la humanidad y derriba lo civilizatorio, ¿no? Pero que va en busca, me parece, de algo que lleva a la destrucción, no solamente para instalar su propia ley, sino para eh, terminar con algo muy destructivo. Bien, nos quedan 3 minutos, así que voy a tener que hacer ejercicio de poder al peor estilo neofascista. Pero bueno, a ver, ustedes Poner otro decidan. ejemplo, podés Mirá, poner paternalista, poner mirá cómo un le encontré ejemplo. salida. Ustedes decidan, hay 8 o 9 preguntas más, las podemos leer y quedan enunciadas, o cierren ustedes como ustedes prefieran, un minutito cada uno, y presentamos la próxima mesa. No, yo me gustaría que leas las preguntas, está bien, así que queden las preguntas abiertas. Quedan flotando. Que Bien. quedemos A pensando. ver, vamos. Diana Marquardt dice, Daniel, dudas y confusión que nos habita al campo popular. ¿Cómo se trabajaría para vos? En la próxima te contesta, Diana. Cristian Costa dice, excelentes reflexiones, Daniel. ¿Cómo pensás el día después? Mónica Fabeluques dice, excelentes planteos. ¿Cómo articular la propia alienación con el pensamiento crítico? ¿Qué dispositivo se podría construir para promover esta reflexión colectivamente? María Casariego, ¿qué función piensan entre el surgimiento de los movimientos feministas y la caída de la ley del padre? ¿Podemos pensar un resurgimiento en la crueldad del protopadre? Graciela Makotinsky. Lucila y Daniel, ¿cómo se podría pensar el alarde a la ignorancia que hacen algunos personajes, como esa te la debo, o no lo leí, no sabía, en ese tiempo yo no había nacido, o algo así como un exceso de duda o incerteza? Alejandro Rosas dice, interesante la utilización del fútbol como metáfora en relación a lo social. Pensando en relación a la ley, ¿es equitativo achicar uno de los arcos en función del equipo menos favorecido? Justamente allí el emergente ley. Los arcos ya están normados, legalizados. ¿Es achicar un arco lo que genera equidad o lograr que distintos sectores jueguen con los arcos iguales? ¿Acaso el fútbol, como el indicador social donde justamente clases sociales desfavorecidas logran acceder al ascenso social en varios sentidos? Graciela Makotinsky, la propuesta de mi ley es que él es la ley, se encarna en la ley. Y Perla Frenkel dice, el Talmud dice, la ley es el rey, la ley es del reino, no es la ley. Y no la La ley. ley del reino, vamos de vuelta. Perla Frenkel dice, el Talmud dice, la ley del reino es la ley y no la ley del rey. Hasta ahí todas las preguntas. Un minuto cada uno, si quieren contestar algo, cronometrado. Daniel, te dejo. A ver. No, imposible, imposible en un minuto, pero me encantan todas las preguntas. Si me quedo, como futbolero, me quedo con la del fútbol. Yo el ejemplo que daba viene de mi experiencia escolar, que era jugaba cuarto contra séptimo grado. Y entonces, ¿cómo hacemos un partido parejo cuando el partido es desparejo de base, ¿no? Y que justamente estableciendo una regla que dé cuenta de esa equidad puede hacer el partido más parejo. Pero estaba muy bien el planteo que él decía de sí, en definitiva, hay que intentar, lo que pasa es que con las edades es imposible, con lo social no, intentar que estén en la misma situación, que partan del mismo punto. Pero la ley puede lograr, a partir de adecuarse en forma equitativa, formas en las que se intente acercar ese punto, pero que eso, que no es distorsionar la realidad, es tratar de establecer mayor justicia dentro de un espacio donde después sí jugarán lo que cada uno sea capaz de jugar, ¿no? En esas reglas más equitativas habrá también uno que triunfa y otro que no. Digo, y eso no necesariamente está mal, ¿no? Esto es lo que digo que quizás es parte de la confusión. Pero bueno, hasta ahí, la verdad que daban todas las preguntas para media hora más.
tomo la de el pensar del alarde de la ignorancia que trae Graciela, y creo que es la búsqueda de que el otro común se identifique con eso. Y lo teníamos a Macri tocando el timbre donde no era y cometiendo tonterías. Creo que es como una estrategia comunicacional para que el otro común se identifique con que, si este no la sabe, yo tampoco. Me parece que son tantas las aristas que complementan un modo comunicacional, y me parece muy interesante lo que traes, Daniel, que es, como decía Mónica, la propia alienación, que no sabe, que no vemos esa parte donde ingresa el discurso fascista. Bien, bueno, antes de finalizar y de abrir los micrófonos para aplaudir a los panelistas, les cuento. En el mes de septiembre no vamos a tener actividad del equipo, ya que se celebra el congreso de nuestra institución. Los invitamos a inscribirse y yo estoy pegando el link de inscripción en el chat. O sea, hacen clic ahí y se inscriben ya, antes que nos vayamos. No se lo pierdan, no digan que no les avise después. Bueno, nuestra próxima mesa va a ser el 22 de octubre. Los panelistas van a ser Adriana Cabuli y Mariana Wikinski, con quienes vamos a seguir pensando sobre nuestro estar en el mundo actual. En breve van a estar los flyers dando vueltas por redes y les llegará la invitación para participar. Así que ahora sí, podemos abrir los micrófonos. No sé si está habilitado para que los abran. Sí. Ahí está. Paramos la grabación. Gracias. 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 Muchas gracias, Lucía, Bueno. Daniel. Muchas Gracias, Daniel. Bueno, Gracias tuvieron a todos. todos maravillosa mesa. Excelente mesa, muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel y Lucila.